Gracias. Ya lo tenemos en el estudio también a nuestro invitado de la fecha, el economista Blas Cristaldo, un referente realmente con mayúsculas, podemos decirlo, del sector cooperativo. Muy buenos días, don Blas, ¿cómo le va? Muy buenos días, un gusto estar aquí madrugando como me dijiste, pero con mucho gusto. Y bueno, para comunicar un poco las novedades en las cuales vos quieras profundizar y un saludo también a la audiencia. Realmente lo conocemos de su trabajo en la FECOPROD, ¿no? Ya varios años dedicando una etapa de crecimiento, altas y bajas, con lo que representa el crecimiento cooperativo. Al menos como representante del sector productivo siempre lo tenemos como referente, pero hoy día está también asumiendo, o sea, ya asumió hace unos cuantos días, la presidencia del ente regulador de las cooperativas en nuestro país. Entonces es un segmento bastante sensible a lo que representan los intereses de la población de nuestro país, porque hay muchísimos, pero muchísimos socios de diferentes tipos de cooperativas. Así es. Bueno, haciendo un poco de historia, te cuento, yo ya había estado en el instituto, ya por el año 2004 hasta el 2000, mediados 2006. Cuando eso se había organizado recientemente el Instituto Sí. Nacional de Cooperativismo por la ley 2157 del 2003. Entonces me tocó ser el primer director de Ujú. supervisión ya en su momento. Antes de eso estuve como gerente unos años antes de Medalla Milagrosa, cooperativa de ahorro y crédito bastante importante también Sí, aquí sí. de Fernando Lamora, Departamento Central. Entonces he tenido la bendición, digamos, de poder haber transitado por un espectro muy amplio del cooperativismo, de ahorro y crédito. Fui al sector público, como en este caso. Volví al sector privado por FECOPROD. Ahí estuve 17 años y medio, Bastante casi ya tiempo. por 18. Y ahora volviendo otra vez un poco al sector público. Bueno, veremos más adelante qué Sí, pasa, es un pero pimponeo interesante porque permite abrir la mente a las diferentes posibilidades que se plantean tanto para el crecimiento como así también para ir sincerando el funcionamiento de las cooperativas. Hay de diferentes categorías, como bien mencionaba usted, la Medalla Milagrosa, una de las mm, más grandes de nuestro país, que es muy reconocida aquí en Central al menos, y también involucrándose con la Federación de Cooperativas de la Producción a las diferentes realidades del interior del país también. Cooperativas que hoy fueron pequeñitas en mm, su momento, hoy día se han consolidado, son referentes en la exportación, por ejemplo, de alimentos o materias primas, y otras que nacieron luego grandes y que están apadrinando, por ejemplo, así mm, el crecimiento o el desarrollo de otras. sí, así es. Bueno, en general coincido en muchos aspectos de lo que estás diciendo. El cooperativismo es una fuerza social muy interesante, tiene una filosofía detrás muy interesante que yo creo que se basa mucho justamente en la responsabilidad de la persona, Ujú. en la autogestión, en la búsqueda conjunta de intereses comunes. Entonces, en general, nace como respuesta a necesidades muy concretas. Eso le Sí, da un anclaje muy interesante, a diferencia tal vez de otras filosofías o ideologías de corte más social que siempre son medio abstractas. sí. Siempre se le critica un poco eso. Pero dentro de eso, en el Paraguay ha tenido una historia muy fructífera. Estamos hablando de los primeros experimentos, si se quiere, experiencias cooperativas o de asociativismo según tengo entendido, a lo largo de todos estos años arranca en el Chaco, allá con la colonia Meno, con Chórtice. Estamos hablando de 1927 más o menos. Un poquito después, un año o 2 años después, tenemos en región oriental muy interesante otro primer experimento ya bajo ese rótulo de cooperativa que es la Colmena, Sí, aquí de los de los descendientes japoneses, japoneses, de los una Nikkei, sí. comunidad también muy linda, muy pintoresca, acá cerquita de Asunción, relativamente cerca, ¿verdad? Sí. 1928, 1929, por ahí ya arranca también esa comunidad. Entonces, va generando, donde se va instalando, a veces de la mano de los inmigrantes de diferente origen, este tipo de experiencias. La gran mayoría de ellos, por no decir casi prácticamente todos, empezaron con productores muy pequeños. Y esa sigue siendo la tónica, los medianos y los pequeños. Los muy grandes muchas veces incluso ahora que la cuestión está mucho más desarrollada, a veces incluso se salen de ciertas cooperativas Sí. o también comercian, operan con empresas privadas de manera independiente.
Pero bueno, a lo largo de todo este tiempo vamos a cumplir 100 años de cooperativismo en Paraguay, uno de los países más cooperativizados, por lo menos a nivel de Latinoamérica, me consta eso. Podemos discutir ya a nivel mundial, pero en todo caso estaremos en el top 10, sea como sea, eso sí es indiscutible. Sí. Y como vos dijiste, con muchos aportes en distintos sectores, ya sea de la economía real, la producción, la industrialización, el comercio internacional y también los servicios financieros a nivel de microcrédito, préstamos de pequeño monto, etcétera, en todo el país. Así que ahora con un gran desafío en este sentido de estar como presidente del Consejo Directivo del INCOOP por 4 años, 2024 hasta el 2027. Sí, el largo tramo todavía por delante y por un camino por recorrer atendiendo a la importancia de este segmento cooperativo. Aproximadamente el INCOP nace precisamente como respuesta al auge que han tenido las cooperativas previo a su formación y posterior también especialización cada una en las áreas en las cuales iban a estar interviniendo. Entonces había una especie de vacío que debería de llenarse para poder entonces aglutinar a las cooperativas y regular el funcionamiento de las mismas, tengo entendido, ingeniero. Sí, hay que recordar un poco que la dirección de cooperativismo que antecedía al instituto como tal estaba marcado dentro de la estructura orgánica del Ministerio de Agricultura Sí. en su momento. Tenía un rol mucho más de fomento. El Ministerio de Agricultura tradicionalmente tenía como brazo para el desarrollo rural siempre el cooperativismo. Creo que eso es una reflexión interesante que habría que incluso volver a ponerla sobre la mesa porque realmente es una fórmula que funciona bastante bien y es muy flexible, muy adaptable. A partir del 95-96 empiezan las denominadas crisis bancarias aquí en nuestro país. Recordarás vos eso. Antes, si mal no recuerdo, ya por el 94 había como 32 o 34 bancos. Y para el 2002, aproximadamente 2001-2002, emergen de la crisis creo que 12 o 13. Sí. O sea, fue realmente una situación Bastante complicada económicamente hablando. complicada dentro de todo. Una vez más interesante cómo la nación o la sociedad paraguaya, cuando tiene desafíos muy, muy marcantes como este, que podría haber hecho un crack mucho más profundo, sabe ponerse de acuerdo para buscar determinadas soluciones. Bueno, se dieron soluciones en el ámbito de la legislación bancaria. Se reformó mucho el Banco Central, la ley de bancos, etcétera. Y también en ese contexto, obviamente, empiezan a crecer de una manera muy, muy acelerada, sobre todo las cooperativas de ahorro y crédito más urbanas o metropolitanas. Las de ahorro y de producción siempre tuvieron un comportamiento más estable, Sí, digamos, sí. un crecimiento más lineal, más estable. Pero bueno, aquí se da esto. Entonces, para el 2001, 2002, bueno, ya se hablaba de cerca del 20 y algo por ciento del ahorro, del crédito, siendo gestionado ya a través de entidades cooperativas. Y eso lleva a la reflexión también a nivel legislativo y del propio movimiento de tener una supervisión propia, adecuada. No nos olvidemos que en ese momento todo eso que teníamos, también había una imagen no muy buena en ese momento de la superintendencia de banco, el Banco Central, todo eso. Pero bueno, eso es lo que configura el nacimiento del INCOP en ese momento, ya con un cariz muy diferente como entidad autónoma, con una capacidad propia de recaudación de recursos, la autarquía financiera a través también de los mecanismos de aporte de las cooperativas. Y la función fundamental de supervisión, control y, vamos a decir, la construcción de estadísticas robustas para el sector. Y todo lo que tiene que ver también con la promoción, el desarrollo futuro de perfeccionamientos en la propia ley del INCOP o desarrollos posteriores que, digamos, contribuyan a la mejora del desempeño del movimiento como tal. Entonces, ese es el origen un poco del instituto. Dentro de su estructura tenemos como departamentos, direcciones misionales. Está la de supervisión, está la de registros de estadísticas, está la jurídica. Entonces, estas tres unidades operativas son un poco el núcleo misional de la entidad.
Y dentro de eso, como te decía, en el 2004 yo me inserto como el primer director de supervisión y fiscalización en este, llamémosle, nuevo INCOP en su momento. Y bueno, a partir de ahí también ya acumulamos experiencia en este tipo de actividad. Es un poco el origen de la institución que ahora, después de 20 años, estoy volviendo, pero digamos con la confianza y la gran responsabilidad de ejercer la presidencia. Y obviamente también el conocimiento ya desde las diferentes aristas que conllevan al movimiento cooperativo, porque sabemos bien la grandeza de la Federación de Cooperativas, por ejemplo, de la producción FECOPROD, en lo que hace a su núcleo, como bien mencionabas, mucho más estable, pero igual así que ha crecido vertiginosamente. Y ni qué hablar de las cooperativas que tienen su origen urbano, por darle una denominación, como también usted lo decía, que son de crecimiento un poquito más lento, pero que van pululando y obviamente también las personas son de una, dos o tres, inclusive o más cooperativas, atendiendo a las diferentes necesidades que les surgen económicamente hablando y la respuesta de esas cooperativas a sus necesidades. Bien, son las 5 de la mañana, a ver, 40 minutos. Esto es Amanecer Agropecuario. Nos acompaña el economista Blas Cristaldo, presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo, INCOP. Entonces, ya hablando un poquito de los antecedentes de lo que representa la formación de este ente regulador, ya vamos a estar un poco hablando de las actualidades también. Mencionaba que hay estadísticamente hablando, el INCOP está bastante bien fortalecido porque es una de sus misionales, obviamente, organizar y ver el estado de salud, el estado de ánimo de las cooperativas y con ello ir también ellos evaluando las acciones que van a estar desarrollándose para que se fortalezcan las mismas o también frenarle un poquito cuando ya está desviando de la ruta que es o de los principios principales del cooperativismo. Pasa también, lastimosamente. Pero bueno, a nivel estadístico, ¿cuántas cooperativas aproximadamente están funcionando en el país, presidente? ¿Y cuántos socios estas están aproximadamente nucleando? Bueno, estamos hablando de alrededor de 390 entidades cooperativas, digamos, de primer grado, porque también están las de integración, las más gremiales, las federaciones centrales, confederaciones. Y alrededor de 2 millones de personas en los registros de las diferentes cooperativas. Obviamente esto también tiene esa cariz que dijiste, que uno puede ser socio de más de una cooperativa. A nivel rural eso se da muy poco, porque son cooperativas identificadas con un territorio específico. Sí. Muchos de los estatutos incluso requieren la necesidad de contar con terreno y residir, digamos, en el ámbito geográfico de la cooperativa. Pero cada vez más también en el ámbito más urbano tenemos una urbanización creciente en el Paraguay en los últimos 20 años. Creo que el último censo habla ya de cerca del 35 y algo por ciento nomás entre comillas, de población rural. Históricamente el Paraguay era 75% población rural y el resto 20-25% urbano. Eso se ha dado vuelta en las últimas décadas. Entonces tenemos un organismo creciente y ahí la naturaleza, la función va cambiando ya a servicios más bien financieros y de otro tipo. A veces sociales, a veces cuestiones como escuelas, como centros de salud también son atendidos. Y una cosa interesante en este tipo de cooperativas, muchas de ellas empezaron en su momento, la década de 60, 70, de la mano de otro actor importante en nuestra sociedad, que es la Iglesia Católica. Muchas de las cabeceras departamentales o comunidades importantes en el interior empezaron sus experiencias cooperativas en las parroquias, en las iglesias, etcétera. Entonces, para que vean nomás cómo va ligado esto a nuestra tradición, nuestra cultura, es parte ya de nuestra misma identidad, creo yo, el cooperativismo en muchos aspectos. Y en ese sentido, actualmente esa cantidad de asociados en todo el movimiento. Y a nivel de producción tenemos aproximadamente cerca de 30.000 productores. En las cooperativas, por lo menos federadas en la federación, fuera de ellas habrán, ponerle otros tal vez 30 o 40.000 productores. Entonces estamos hablando de cerca de 50, tal vez 60.000 productores que tienen inserción en algún tipo de cooperativa. Estamos hablando de cerca de 26 billones de ahorros. Mucha plata. Son 45 billones de activos. Y estaba viendo a septiembre del 23,
todo el conglomerado había generado alrededor de 750 mil millones de excedentes a septiembre del 2023. Claro que eso también tiene sus variaciones, pero es un corte ya cercano a fin de año, faltan prácticamente 3 meses nomás. Entonces creo que va a ser un indicador de por dónde van a ir cerrando esa variable también a fines del 2023. Ahora estamos empezando a recepcionar los balances. Tenemos tiempo de remitir esos balances por parte de las cooperativas hasta el lunes 22. Y ahí vamos a reformular un poco o actualizar la base estadística que vos decías, que siempre también es perfectible porque cuando uno empieza a analizar un fenómeno siempre se le presenta de repente la curiosidad, ¿y qué tal si? ¿Y qué pasaría si? Claro. Entonces se van generando también nuevas demandas en ese sentido. Pero estamos tratando de primero identificar las fortalezas de la entidad para programar nuestro programa de trabajo ya con vista hasta el 2027 incluso. Y eso es a lo cual yo iba con mi siguiente pregunta. ¿Ha encontrado cómo ha encontrado el INCOP en su funcionamiento? Obviamente no se ha alejado mucho, a pesar de estar en el segmento privado, no se ha alejado mucho por el vínculo administrativo en sí que conlleva la Federación de Cooperativas de Producción, por ejemplo, o las diferentes cooperativas con el INCOP. Entonces, ¿cómo ha encontrado el INCOP administrativamente en estos primeros días hablando? Y ¿a qué apunta? Era mi siguiente pregunta, pero ya nos estaba dando una pincelada prácticamente de lo que representa una vez sincerados los números administrativamente hablando y también, obviamente, legislativamente hablando, ¿a qué apunta el INCOP de aquí a poco tiempo más? Porque son periodos cortos de mandato, por decirlo así, o de administración que deben ser y que deben tener respuestas rápidas para poder ayudar al funcionamiento de las demás cooperativas normalmente. Así mismo. Bueno, en general yo creo que tenemos una entidad que tiene características muy interesantes. Como te decía, la autonomía normativa es una de ellas, Sí. por ley. También tenemos un aporte, una contribución establecida por ley que hacen las cooperativas, que actualmente es aproximadamente el 70% del presupuesto del INCOP viene de esa fuente, vamos a decir recursos propios en la terminología de la finanza pública. La diferencia con recursos del Tesoro. Entonces tenemos una fortaleza que no todas las entidades públicas tienen, eso hay que sacarle tal vez mejor provecho. Hemos recibido a través de un proceso de transición relativamente bien ordenado en el mes de diciembre con la administración saliente. Eso nos permitió también ya adentrarnos un poco en la estructura orgánica actual, actualizar un poco, porque hace 20 años que me salí, 21 años o menos, 19, 18. Pero obviamente hubieron cambios en la estructura orgánica, la cantidad de gente que hay. Estamos hablando actualmente de cerca de 170 funcionarios. Se han incorporado direcciones que antes no existían, unidades que en el periodo de nueva legislación ha tenido que irse incorporando. Entonces tenemos una estructura, creo yo, relativamente compacta para una entidad pública. Esa autonomía, esa autarquía en los recursos, eso son fortalezas de la entidad. Hemos recibido también unos saldos de caja interesantes, es decir, hay recursos para plantear, digamos, un plan 24-27, porque esa es la primera misión que creo que tenemos que tener, ¿verdad? Porque, como decís, pasa el tiempo, hay mucha demanda, hay muchos frentes, y si uno no trabaja ordenado y ya con un sentido de qué objetivo tiene, cómo visualiza entregar la organización en el 2027, el día a día le va a ganar y probablemente va a caer otra vez en la repetición así un poco mecánica de ciertas cosas y no generando transformaciones que nosotros sí queremos dejar. Dentro de esos desafíos, bueno, primero la digitalización de todos los procesos, ¿verdad? Eso da origen a nuevos tipos de conductas también, ¿verdad? Sí. Todo lo que tiene que ver con la mejora de los mecanismos de captura de información de una manera mucho más automática, tal vez en la fuente misma de generación de los sistemas de las cooperativas. Creo que todo está informatizado, esa es una ventaja, una fortaleza que tenemos. Pero hay que hacer el desarrollo tecnológico suficiente, hay que fortalecer el área de tecnología, hay que fortalecer el área de tecnología desde el punto de vista de la dotación de recursos técnicos, pero también de, digamos, todos los elementos, insumos necesarios para eso, que son los programas, la programación en sí, hay que generar desarrollo de software.
Eso por un lado de la tecnología, digamos, más tradicional desde el punto de vista informático. Estamos en una etapa de nuestra vida en la cual prácticamente la inmediatez es regla. No podemos postergar muchas cosas y con herramientas, como bien mencionaba, se agilizan los procesos para verificación, para validación, inclusive para otros sinfín de detalles que van desde la investigación también, porque recordemos que las cooperativas invierten en investigación para poder también ver el estado de salud, el estado de ánimo, ir generando nuevas herramientas para la comodidad de sus socios, como así también, obviamente, los cierres, como bien mencionaba, estadísticamente hablando, en cuanto a las cifras que se manejan dentro de un sector muy importante, ingeniero. Así mismo. Bueno, y después tenés otros temas, pues cuando invertí en tecnología, bueno, eso también tiene su perfil de riesgo, ¿verdad? Sí. Porque empieza el tema de los ciberataques. Hace poco tuvimos incidentes en ese sentido para que la gente no diga que es ciencia ficción o que te volé paranoico. Existe esa realidad muy cada vez más fuerte. Existe la posibilidad del fraude informático, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida que eso avanza, genera a su vez nuevos desafíos. Bueno, esa es la dinámica de cualquier organización. Después tener la tecnología en sentido amplio, que pasa incluso por los procesos metodológicos de las inspecciones, cómo se hacen las auditorías, cómo se selecciona una muestra de una cartera de crédito, donde tenés a lo mejor 30.000, 40.000 préstamos, cómo hacer una muestra representativa para decir esta cartera tiene tal o cual calidad o está más o menos bien gestionada. El otro frente es la cuestión, el crimen transnacional. Eso nos lleva al desafío de la normativa antilavado, que es todo un tema, genera a veces en los usuarios de los servicios, en los socios y general a veces incomodidades por la necesidad de documentaciones, etcétera, adicionales. Uno ha escuchado muchos socios, incluso fundadores o 20, 30 años que están en la cooperativa, ahora se le empieza a pedir esto, lo otro. Pero bueno, el mundo ha cambiado. Yo creo que estos son elementos que no escapan razonablemente a la atención de nadie que se dé cuenta que ocurre a su alrededor. Y este tema de este tipo de flagelos, lastimosamente, es transnacional. Nuestro país no escapa a eso y no solamente no escapa, tenemos convenios también a nivel internacional. Por el cual nos comprometemos a generar como nación, como país, condiciones poco favorables para que este tipo de conductas prospere. Eso posiciona al país en una escala, vamos a decir, de calidad en la gestión pública o en un lugar seguro para inversores, etcétera. Entonces, no es menor el rol que cumple la institución y no es menor también la responsabilidad de las cooperativas en este caso. Claro, porque aparte de sus valores altruistas, también hay que recordar que son prácticamente entidades financieras que, sin hablar mal ni nada, son prácticamente bancarizadas. Entonces es muy importante tener en cuenta porque se juegan millones y millones de guaraníes, como bien mencionaba hace rato, de activos y también la garantía que los socios deben de tener para que sepan que su inversión, su ahorro está bien resguardado. Bueno, y ahí tenemos justamente uno de los grandes desafíos que queremos encarar justamente en esta semana en el Consejo Directivo del Lincoop. Hemos ya generado una decisión de empezar a trabajar de vuelta a nivel de las confederaciones también con una propuesta de avanzar en el Fondo de Protección de Ahorros, que es una cuestión muy importante para amplios segmentos de la ciudadanía. Al final tenemos que tener estos mecanismos por si todo lo demás falla, ¿verdad? Es como la póliza de seguro del vehículo, ¿verdad? La idea es que vos no uses el seguro, pero tiene que estar ahí. Porque uno, y con la incertidumbre y las inestabilidades que se tienen también actualmente, siempre es lo más prudente tener estos mecanismos de contención. Y la idea es avanzar este año ya con la integración de los primeros fondos. Pensamos en una estrategia de que estos fondos sean primeramente privados, de gestión autónoma, que no representen creación de nuevas entidades públicas, donde la dirección y la percepción tal vez de estos aportes se haga por un lado, pero por otro lado la administración esté separada. Y bueno, y la figura jurídica que se nos viene a la mente es la figura del fideicomiso, un fideicomiso de mandato, un fideicomiso de administración. Entonces pensamos que con ese tipo de formulaciones vamos a poder conjugar una serie de variables que tenemos que equilibrar para que se generen también estos mecanismos. En ese sentido,
Seguiremos trabajando intensamente este año porque el objetivo es en la segunda mitad de este año ya tener empezando a funcionar los primeros sistemas de este tipo. Sí, porque recordemos que hay una transición prácticamente del papel a lo digital, de la salvaguarda precisamente de los intereses de todos los asociados a las cooperativas, porque como mencionaba, hay realidades que son muy notorias. En el celular uno tiene información sensible y se le pierde el celular y muchas veces el mundo se le cae. O lo mismo pasa con los sistemas hoy día cooperativos que trabajan en un mundo muy dinámico y están expuestos a diferentes tipos de realidades o situaciones que pueden exponer los datos de los socios o pueden exponer su dinero, su vida, sus ahorros. Entonces, estamos hablando con el presidente Linco acerca de los desafíos, las oportunidades, fortalezas y demás que conlleva ser hoy día cooperativista y le agradecemos mucho su tiempo, ingeniero. Ya nuestro tiempo pasó volando. Da gusto hablar con los técnicos, da gusto hablar con la gente que conoce su área y que obviamente le apasiona, porque se le nota en la cara cuando está hablando así vívidamente de lo que representa su evolución como cooperativista, obviamente socio, directivo, hoy día como administrativo de un ente muy importante y caro a los intereses de mucha gente, ingeniero. Muchas gracias por la invitación, a las órdenes siempre para comunicar y estaremos dando, digamos, la información a lo largo del año de todos estos avances y cómo vamos haciendo el esfuerzo para adaptar la institución a la exigencia del momento.